Déjame darte algo de contexto, porque si no lo hago, todo esto va a sonar completamente irreal. Nuestro gato, Cosmo, no era un gato normal. Y no lo digo en ese sentido típico de que los gatos son raros. No, esto era diferente. Desde que tengo memoria, cada noche sin falta, Cosmo dormía en el sótano. Era una regla de la casa. Mis padres, especialmente mi papá, odiaban el pelo que dejaba en todas partes, en las almohadas, en las sábanas, en la ropa, y como Cosmo era un gato que pasaba mucho tiempo afuera, también decían que traía suciedad. Así que todas las noches, sin importar dónde estuviera, lo cargábamos, lo llevábamos al sótano y cerrábamos la puerta. Y eso era todo. O al menos eso creíamos. El sótano era enorme. No estoy exagerando. Era literalmente la habitación más grande de toda la casa. Tenía muebles viejos, un sofá, un televisor antiguo, cajas apiladas y suficiente espacio como para que Cosmo hiciera lo que quisiera. Por eso nunca cuestioné si le gustaba o no estar ahí. Siempre asumí que sí. Hasta hace unas semanas. Todo empezó con algo tan pequeño que en ese momento no parecía importante. Hay un pequeño rellano justo al inicio de las escaleras del sótano, justo detrás de la puerta. Ese era el lugar donde lo dejábamos, siempre igual. Lo poníamos ahí, cerrábamos la puerta y después de unos segundos escuchábamos sus patitas bajando las escaleras. Pero una noche, eso no pasó. Lo dejé como siempre, con cuidado, incluso le di una pequeña caricia antes de cerrar la puerta. Me fui a la cocina a servirme un vaso de agua, todo normal, en silencio, hasta que lo escuché. Un maullido. Justo detrás de la puerta. No era un maullido cualquiera, era insistente, agudo, como si no quisiera estar ahí. Eso me confundió porque Cosmo siempre bajaba inmediatamente, siempre. Pensé que tal vez alguien había olvidado ponerle comida o agua, así que regresé, abrí la puerta y en cuanto lo hice, Cosmo salió disparado. No caminó, no dudó, corrió directo hacia la sala como si estuviera huyendo de algo. Recuerdo que me quedé quieto unos segundos tratando de procesar lo que acababa de pasar. Luego revisé su plato. Estaba lleno, completamente lleno. Eso no tenía sentido. Fui a buscarlo y lo encontré escondido detrás del sofá. Lo cargué de nuevo y lo llevé otra vez al sótano. Lo dejé en el mismo lugar, cerré la puerta y esta vez me quedé escuchando. Nada. Silencio. Así que me fui a dormir. Pero esa no fue la última vez. Las siguientes noches fueron exactamente iguales. Lo dejaba en el rellano, cerraba la puerta y unos minutos después empezaban los maullidos. Siempre los mismos, desesperados, constantes. Cada vez que abría la puerta, ahí estaba, en el mismo lugar, sin haber bajado un solo escalón, solo mirando hacia la oscuridad del sótano, como si hubiera algo allá abajo, algo que él podía ver y yo no. Al tercer día dejé de abrir la puerta. Sí, lo ignoré. Y no fue fácil porque esos maullidos no sonaban como antes. Había algo distinto en ellos, algo urgente. Pero me repetía a mí mismo que no era nada, que tal vez estaba envejeciendo, que tal vez le dolían las patas, que tal vez solo estaba siendo un gato raro. Pero en el fondo ya sabía que no era eso, porque los animales no se comportan así sin una razón. Y entonces vino lo peor. Un día Cosmo no quiso entrar a la casa. Eso nunca había pasado. Normalmente se quedaba en la puerta esperando a que alguien lo dejara entrar, pero ese día no. Estaba acostado en la entrada, inmóvil. Salí, me acerqué, lo acaricié. ¿No reaccionó? Horas después seguía en el mismo lugar, como si estuviera evitando algo. Esa noche lo llevé adentro a la fuerza y tomé una decisión. No iba a bajarlo al sótano, no esa noche. Lo dejé dormir conmigo. Y fue extraño porque se calmó completamente. No maulló, no se movió, no intentó irse. Solo se quedó, como si por fin se sintiera seguro. Y por primera vez en días, yo también pensé que todo estaba bien. Pero no lo estaba. Los siguientes días parecieron más tranquilos, al menos en la superficie.
Cosmo siguió durmiendo en mi habitación y no volvió a maullar por las noches. Ya no rascaba la puerta, no se inquietaba, no miraba fijamente hacia ningún punto extraño. Era como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Pero esa sensación no duró mucho. Mi papá empezó a quejarse constantemente de que alguien estaba dejando la puerta del sótano abierta. Lo mencionaba en el desayuno, en la cena, cada vez con más molestia. Decía que el aire frío se estaba escapando, que el aire acondicionado no era gratis y que alguien tenía que dejar de hacerlo. Yo asumí que era mi hermana. Siempre fue descuidada con las puertas, con los cajones, con todo. No le di mucha importancia. En ese momento lo único que me importaba era que Cosmo parecía estar mejor. Hasta esa noche. Desperté de repente, sin saber por qué. No fue un ruido fuerte ni un sueño extraño. Simplemente abrí los ojos. Todavía estaba medio dormido cuando giré la cabeza hacia la puerta de mi habitación. Y fue ahí cuando lo vi. Había una silueta, de pie, en el marco de la puerta. No se movía, no hacía ningún sonido. Solo estaba ahí. Podía distinguir la forma de una persona gracias a la luz tenue que venía desde el pasillo. No podía ver detalles, no podía ver un rostro, pero sabía que había alguien ahí. Mi primer pensamiento fue que era mi hermana. No era raro que se levantara en la noche, así que con la voz pesada por el sueño le hablé. No respondió. La figura simplemente se movió y desapareció del marco de la puerta. No escuché pasos, no escuché nada. En ese momento estaba demasiado cansado para procesarlo. Mi mente buscó la explicación más simple, la más cómoda. Pensé que tal vez solo quería algo y se fue cuando vio que yo estaba despierto. Así que me volví a dormir. Pero esa imagen no se fue, se quedó conmigo. Unos días después descubrimos lo que en ese momento parecía ser la explicación a todo. El sótano estaba infestado de pulgas. Era asqueroso. Estaban por todas partes, en la alfombra, en los muebles, incluso en las paredes. Parecía que habían salido de la nada. Nunca antes habíamos tenido un problema así. Cosmo siempre usaba collar antipulgas, así que no tenía sentido. Mis padres discutieron. Mi papá culpó a mi mamá por no cambiar el collar, aunque ella insistía en que sí lo había hecho. Pero al final eso no importó. Había que limpiar. Y lo hicimos. Mi papá prácticamente desmanteló el sótano. Aspiramos cada rincón, rociamos químicos, lavamos todo lo que se podía lavar. Fue un proceso largo, exhaustivo, pero necesario. Después de eso nos dijeron que no bajáramos al sótano por unos días para asegurarnos de que cualquier pulga restante muriera sin un huésped. Parecía lógico, parecía que todo por fin tenía sentido. Pero no era así. Unos días después, algo volvió a pasar. Esa noche estaba acostado en mi cama intentando dormir cuando noté algo extraño. Había luz filtrándose por debajo de la puerta, pero no era una luz constante. Parpadeaba. Se encendía y se apagaba, una y otra vez. Al principio pensé que era mi papá, que tal vez se había levantado al baño, pero el parpadeo continuó, más tiempo del que debería. Era irregular, inquietante, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Sentí como mi corazón empezaba a acelerarse. Quería levantarme, quería abrir la puerta, pero no pude. Me quedé completamente quieto, mirando esa línea de luz en el suelo, esperando que se detuviera. Y después de lo que se sintió como una eternidad, se detuvo. La oscuridad volvió. Esa noche me obligué a dormir, pero nunca me había sentido tan incómodo en mi propia habitación. Pasaron unos días más sin incidentes, o al menos eso parecía. Mi papá dijo que el sótano probablemente ya estaba limpio. Eso me alegró porque solía pasar mucho tiempo allí abajo jugando videojuegos. Así que un día, después de la escuela, decidí bajar. Pero en cuanto llegué al último escalón, supe que algo no estaba bien. Todavía había pulgas,
No tantas como antes, pero suficientes como para notarlas. Eso no tenía sentido. Después de todo lo que habíamos hecho, deberían haber desaparecido por completo. Subí de inmediato y llamé a mi papá. Le expliqué lo que estaba pasando, pero me dijo que era normal, que les diera tiempo, que morirían eventualmente. Pero algo no me dejaba tranquilo. Había algo más, algo que no encajaba. Así que al día siguiente decidí investigar. Fui al fondo del sótano, al cuarto de almacenamiento donde guardábamos cajas viejas y herramientas. Pensé que tal vez algún animal había entrado y muerto ahí y que eso estaba causando el problema. Abrí la puerta y el olor me golpeó de inmediato. Era insoportable, denso, podrido. Me hizo lagrimear. Seguí el olor hasta el fondo de la habitación, donde había un pequeño espacio sin terminar, una especie de hueco que conectaba con las tuberías de la casa. Estaba completamente oscuro, y mientras más me acercaba, más fuerte se volvía el olor. No quería entrar ahí, ni siquiera tenía sentido hacerlo, así que me di la vuelta para buscar una linterna. Y fue entonces cuando lo escuché. Respiración. Al principio era tenue, pero constante, como si alguien estuviera ahí dentro. Me congelé. Sentí un vacío en el estómago. La respiración se hizo más fuerte, más cercana, como si se estuviera moviendo hacia mí. Di un paso atrás, luego otro, y antes de que pudiera reaccionar, lo vi. Una figura se lanzó desde la oscuridad del espacio. Se movía rápido, demasiado rápido. Una mano salió hacia mí intentando agarrarme. Salté hacia atrás por puro instinto. No me quedé a ver qué era, no quise saber. Corrí. Subí las escaleras tan rápido como pude, cerré la puerta de golpe y llamé a la policía con las manos temblando. Cuando llegaron, revisaron toda la casa. No encontraron a nadie, pero en el espacio encontraron algo más. Bolsas vacías, envolturas de comida, señales claras de que alguien había estado viviendo ahí. Dijeron que probablemente era una persona sin hogar que había encontrado la forma de entrar y quedarse, que había escapado por una puerta trasera del sótano. Pero yo no podía dejar de pensar en algo. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Cuánto había visto? Desde ese día, mantenemos la puerta del sótano con llave, y Cosmo nunca más volvió a acercarse a ella. Hace un tiempo conseguí un trabajo en un restaurante mexicano en un pueblo cercano. No era el mejor lugar, de hecho el área tenía una reputación algo complicada. No era exactamente peligrosa todo el tiempo, pero sí lo suficiente como para que muchas personas evitaran caminar solas de noche. Aún así, yo necesitaba el dinero. No tenía muchas opciones, y cuando estás en esa situación, aprendes a ignorar ciertas señales que normalmente no ignorarías. El restaurante en sí no estaba mal. Era pequeño, algo viejo, pero funcional. Tenía su encanto. El problema no era el lugar. Era el gerente, Carlos. Desde el primer día me dio mala espina. Era de esos hombres que sonríen demasiado, pero sin que esa sonrisa llegara a los ojos. Siempre parecía estar ocultando algo, como si pensara demasiado cada palabra antes de decirla. Me asignaba los peores turnos, me hacía quedarme más tiempo del necesario y nunca parecía interesado en seguir las reglas. Pero yo no podía darme el lujo de renunciar, así que me quedé. Todo iba relativamente normal, hasta que empezaron los ruidos. La primera vez que los escuché, estaba cerrando el restaurante. Ya era tarde, el lugar estaba completamente vacío y yo estaba en la cocina trapeando el suelo. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe. Suave, pero claro. Luego otro. Y después, un sonido distinto. Como algo arrastrándose. Me quedé completamente quieta, sosteniendo el trapeador, tratando de identificar de dónde venía. Y entonces lo entendí. Venía de abajo, debajo del suelo.
Al principio pensé que estaba imaginando cosas. Tal vez eran tuberías, tal vez algún animal afuera, algo normal. Pero no. Los sonidos continuaron. Golpes, seguidos de ese arrastre lento. Como si algo se estuviera moviendo. Como si algo estuviera ahí abajo. Después de un minuto, todo se detuvo. El silencio volvió. Me quedé ahí unos segundos más, escuchando, esperando a que regresara. Pero no pasó nada. Esa noche me fui a casa tratando de convencerme de que no era nada. Pero volvió a pasar. La noche siguiente. Y la siguiente. Siempre igual. Los ruidos comenzaban cuando el restaurante quedaba en completo silencio. Golpes, arrastres, pausas, como si hubiera un patrón, como si algo tuviera su propio ritmo. Después de varios días decidí decirle a Carlos. Pensé que tal vez él sabría qué estaba pasando, pero su reacción fue extraña. Ni siquiera lo pensó. Simplemente se encogió los hombros y dijo que no era nada. Le insistí. Le dije claramente que los sonidos venían de abajo, como si hubiera algo bajo el restaurante. Fue entonces cuando me dijo algo que no me cuadró en absoluto. Dijo que el restaurante no tenía sótano. Lo dijo con total seguridad, como si fuera un hecho incuestionable. Pero yo sabía que estaba mintiendo. Porque había visto las ventanas. En la parte trasera del edificio había pequeñas ventanas al nivel del suelo, esas que solo existen cuando hay un espacio debajo. No dije nada en ese momento, pero algo en mí cambió. Empecé a desconfiar. Al día siguiente volví a mencionarlo, esta vez señalando directamente las ventanas. Ahí fue cuando su actitud cambió. Me miró diferente, más serio, más frío. Me dijo que ese espacio había sido sellado hace años, que nadie podía entrar ni salir, y que debía dejar de preocuparme por cosas que no me incumbían. No levantó la voz, pero no hacía falta. El mensaje fue claro, y eso me dio aún peor sensación. Aún así, necesitaba el trabajo, así que lo dejé pasar. O al menos eso intenté. Pero los ruidos no se detuvieron. Cada noche, lo mismo. Golpes, arrastres, a veces más fuertes, a veces más cercanos, y con cada noche que pasaba se hacía más difícil ignorarlos, hasta que una noche no pude más. Cuando terminé de cerrar, en lugar de ir directo a mi coche, caminé hacia la parte trasera del edificio. Ahí estaban, las ventanas, pequeñas, oscuras. Me agaché frente a una de ellas y traté de mirar dentro. No veía nada. Era oscuridad total. Saqué mi teléfono y encendí la linterna, intentando iluminar el interior. Pero no había nada que iluminar, solo negro. Estaba a punto de rendirme, de decirme que todo había sido una mala idea, cuando pasó. Una luz, dentro, parpadeó, solo un segundo, y desapareció. Me quedé completamente inmóvil. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No había duda. Había alguien ahí abajo. Me alejé de la ventana sin pensarlo 2 veces y regresé a mi coche. Esa noche no dormí bien, pero lo peor aún no había pasado. Después de esa noche, intenté convencerme de que no debía volver a acercarme a esas ventanas, que no era mi problema, que lo más inteligente era ignorarlo todo y seguir trabajando como si nada. Pero hay algo en la curiosidad, algo que no te deja en paz, especialmente cuando sabes que alguien te está mintiendo. Los ruidos continuaron, cada noche, sin falta. Y ahora que sabía que había alguien ahí abajo, era imposible ignorarlos. Ya no eran solo sonidos, eran presencia. Una noche, después de cerrar, me quedé unos minutos más dentro del restaurante, de pie en medio de la cocina, escuchando. Golpe, arrastre, golpe, arrastre. Era casi rítmico, como si esa persona estuviera caminando en círculos, como si estuviera atrapada.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y aún así volví a salir. Volví a las ventanas. No quería hacerlo, pero lo hice. Caminé lentamente hacia la parte trasera, sintiendo cómo cada paso me pesaba más que el anterior. El lugar estaba completamente oscuro, iluminado apenas por una luz lejana del estacionamiento. Me agaché frente a la misma ventana. Respiré hondo y me acerqué un poco más. Esta vez no usé la linterna. Solo miré. Oscuridad total. Durante unos segundos no pasó nada. Y entonces lo vi. Algo se movió, muy cerca del vidrio. No fue una sombra lejana, fue inmediato, cercano, y antes de que pudiera reaccionar, apareció. Un rostro, pegado contra la ventana. Era un hombre, pero no parecía normal. Su piel estaba sucia, manchada, como si llevara semanas sin lavarse. Su cabello era un desastre, enredado, cayéndole sobre la cara. Y sus ojos eran lo peor, abiertos de par en par, fijos en mí, como si ya supiera que yo estaba ahí, como si me hubiera estado esperando. No me moví. No pude. Sentí cómo el aire se me quedaba atrapado en el pecho. Y entonces sonrió. No fue una sonrisa normal. Fue torcida, incorrecta, algo que no debería existir en el rostro de una persona. Y de repente, golpeó su cabeza contra el vidrio. El sonido fue seco, violento. Retrocedí de golpe, tropezando mientras trataba de alejarme. Grité. Ni siquiera recuerdo haber decidido hacerlo. Solo salió. Corrí hacia mi coche sin mirar atrás. Mis manos temblaban tanto que casi no podía meter la llave en la puerta. Cuando por fin lo logré, me lancé dentro y cerré de golpe. Y entonces lo vi otra vez, a través de la ventana, moviéndose en la oscuridad, observándome. Arranqué el coche y me fui de ahí lo más rápido que pude. Esa noche no dormí. No podía dejar de ver su cara, esa sonrisa, esos ojos. Al día siguiente, no pude quedarme callada. Fui directamente con Carlos. Le conté todo, cada detalle, esperando que lo negara otra vez, esperando que inventara otra excusa. Pero no lo hizo. Para mi sorpresa, se quedó en silencio. Me hizo sentarme y me dijo la verdad. Ese hombre era su hermano. Había estado viviendo en el sótano todo ese tiempo. Me explicó que tenía problemas mentales, que era peligroso, que no podía dejarlo salir. Dijo que el sótano había sido sellado para el público hace años, pero que él había encontrado la forma de mantenerlo ahí abajo, oculto, lejos de todos. Como si eso fuera una solución, como si eso fuera normal. Me pidió que no dijera nada, que lo olvidara, que siguiera con mi trabajo. Y lo peor es que lo consideré, porque necesitaba el dinero, porque no tenía otra opción. Así que me quedé. Intenté convencerme de que estaría bien mientras no volviera a acercarme a ese lugar, mientras mantuviera distancia. Pero estaba equivocada. Unas semanas después, algo pasó. Esa noche había cerrado más tarde de lo normal. El estacionamiento estaba casi completamente vacío. Caminaba hacia mi coche cuando sentí algo. Esa sensación de no estar sola. Miré hacia la línea de árboles al borde del estacionamiento y lo vi. Una figura, de pie, inmóvil, observándome. No necesitaba ver su cara para saber quién era. Lo supe al instante. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero no corrí, no de inmediato. Intenté mantener la calma. Seguí caminando, paso a paso, como si no lo hubiera visto. Pero entonces escuché algo detrás de mí. Pasos, rápidos, desordenados. Giré la cabeza y ahí estaba, corriendo hacia mí,
de una forma extraña, torcida, como si su cuerpo no funcionara bien, pero lo suficientemente rápido. Corrí, saqué las llaves como pude, temblando, y logré abrir la puerta justo a tiempo. Me lancé dentro, y en ese mismo segundo, él llegó. Golpeó la ventana con su pala, dejó una mancha en el vidrio y empezó a golpear con las manos, una y otra vez. Gritaba algo, pero no podía entenderlo. No pensé, solo arranqué. Salí de ahí lo más rápido que pude. No sé cómo llegué a casa sin chocar. Esa fue mi última noche en ese trabajo. Llamé a la policía desde la seguridad de mi apartamento, pero no volví. No quise saber qué pasó después. No quise saber si lo encontraron, si Carlos pagó por lo que hizo, o si ese hombre sigue ahí afuera. Hasta el día de hoy hay una sensación que no desaparece, una idea que siempre vuelve, que tal vez él sabe dónde vivo y que algún día va a volver a encontrarme. No recuerdo cada detalle con claridad, porque cuando pasó todo esto yo era solo un niño. Pero con los años mis padres llenaron muchos de los vacíos, y hay ciertas partes, ciertas imágenes que nunca se borraron de mi memoria. Soy hijo único, y aunque eso a veces puede ser solitario, también tenía sus ventajas. Mis padres siempre estaban muy presentes en mi vida, hacían todo lo posible para mantenerme entretenido, feliz, para que nunca sintiera que me faltaba algo. Una de las cosas que más esperábamos cada año era Halloween. Mis padres tenían una tradición muy particular. Transformaban nuestro sótano en una casa embrujada. No era nada profesional, nada de efectos especiales sofisticados, pero ponían todo su esfuerzo. Decoraciones viejas, telarañas falsas, luces estroboscópicas, sonidos espeluznantes y sobre todo mucha dedicación. No lo hacían solo por diversión. Para entrar, las personas tenían que traer comida enlatada y todo lo recolectado era donado a un banco de alimentos local. Mis padres incluso hacían volantes y los repartían en mi escuela y en otras cercanas. La mayoría de las personas que asistían eran familias que conocíamos, padres de compañeros, vecinos, gente familiar. Pero también venían desconocidos, y a mis padres eso les encantaba, porque mientras más gente llegara, más comida se podía recolectar y más exitoso sería el evento. Nuestra casa ayudaba mucho con la atmósfera. Era una casa grande, de ladrillo, bastante antigua. Muchas casas en el vecindario lo eran. Tenían ese aire pesado, como si guardaran historias en sus paredes, especialmente de noche. Los pisos crujían, los pasillos eran oscuros y el sótano era el lugar perfecto para asustar a cualquiera. Ese año, mis primos vinieron a ayudar como siempre. Jeff, Rick, Chaz y Eric. Se encargaban de disfrazarse y esconderse en distintos puntos del sótano para asustar a los visitantes. Pero ese año decidieron ir más allá. Todos usarían máscaras idénticas. Máscaras blancas, inexpresivas, tipo Anonymous. Tenían algo inquietante, algo que no me gustaba del todo, pero a los demás les parecía perfecto. La noche comenzó bien. Desde temprano ya había gente llegando. Niños riendo, algunos asustados, otros emocionados. El ambiente era caótico, pero divertido. Hasta que algo cambió. Mis padres me contaron después que antes de que todo comenzara oficialmente, un hombre apareció. Solo. No tenía hijos con él. Eso ya era raro. Dijo que su esposa traería a su hija más tarde, pero que él quería dejar la comida primero. Mis padres no lo reconocieron, pero tampoco quisieron hacer un problema. Le agradecieron, tomaron las latas y él se quedó ahí unos segundos más en silencio antes de irse, como si no quisiera irse. Como si estuviera observando. En ese momento no le dieron importancia, pero debieron haberlo hecho. A medida que la noche avanzaba, el sótano se llenó cada vez más. Recuerdo correr con mis amigos, gritando, riendo, tratando de asustarnos entre nosotros mientras atravesábamos la casa embrujada. Era divertido, era emocionante, hasta que una de mis amigas se acercó a mí llorando. Estaba realmente asustada.
No era el típico susto de Halloween, era diferente. Me dijo que alguien con una de las máscaras la agarró del brazo y que había intentado arrastrarla hacia un armario. Al principio pensé que estaba exagerando, que tal vez uno de mis primos se había pasado un poco. Pero cuando la miré a los ojos, supe que no estaba mintiendo. Había miedo real ahí. Algo no estaba bien. Fui a buscar a mis padres y les conté lo que me dijo. Ellos no lo ignoraron. Bajaron inmediatamente al sótano. Revisaron todo. Hablaron con mis primos. Jeff, Rick y Chas estaban en sus posiciones. Todos negaron haber hecho algo así. Y entonces notaron algo más. Eric no estaba. En ese momento el ambiente cambió. El pánico empezó a crecer. Pero justo cuando la tensión estaba en su punto más alto, Eric apareció. Bajó las escaleras apresurado, diciendo que había subido al baño y que cuando regresó, su máscara ya no estaba. Pensó que era una broma, pero nadie la tenía. Ahí fue cuando todo dejó de tener sentido. Mis padres no lo dudaron. Apagaron todo, encendieron las luces, hicieron que todos se fueran y llamaron a la policía. La casa fue revisada completamente, pero no encontraron a nadie. Nada, como si nunca hubiera pasado. Esa noche me fui a dormir pensando que todo había terminado, que solo había sido un susto más, pero estaba equivocado. Me desperté en medio de la noche sin saber exactamente por qué. Todo estaba en silencio, demasiado silencio, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Al principio pensé que había sido un sueño, pero entonces lo escuché. Un sonido suave, repetitivo, golpes. Venían de la ventana. Era como si alguien estuviera tocando muy despacio, con paciencia, como esperando que respondiera. Me quedé completamente inmóvil en la cama, con los ojos abiertos, mirando hacia la oscuridad de mi habitación. No quería moverme, no quería hacer ningún ruido, solo escuchaba. Los golpes continuaron durante varios minutos, constantes, precisos, y luego se detuvieron. Así, sin más. El silencio que quedó después fue peor. Eventualmente el cansancio me venció y volví a quedarme dormido, intentando convencerme de que no había sido nada. Pero horas después desperté otra vez, y esta vez el sonido era diferente, más agresivo, más urgente. No eran golpes, eran rasguños. Algo estaba arañando la ventana. El sonido era irregular, desesperado, como si lo que estuviera afuera estuviera intentando entrar. El miedo me paralizó por completo, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí cambió. No sé si fue curiosidad o una necesidad absurda de comprobar que no era real. Me levanté. Cada paso hacia la ventana se sentía más pesado que el anterior. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Llegué a la cortina. Dudé por un segundo y luego la abrí. Y ahí estaba. Una persona, con una máscara blanca, de pie, justo al otro lado del vidrio, tan cerca que podía ver mi propio reflejo mezclado con esa cara vacía. No se movía, no hablaba, solo me miraba. Sentí como todo mi cuerpo se congelaba. No podía pensar, no podía reaccionar, solo podía mirar de vuelta. Y entonces grité. Mis padres entraron corriendo a la habitación. Yo apenas podía hablar, solo señalaba la ventana intentando explicar lo que acababa de ver. Pero cuando ellos miraron, no había nadie. La policía volvió esa misma noche. Revisaron el patio, los alrededores, incluso la calle. No encontraron huellas, no encontraron señales de que alguien hubiera estado ahí. Nada. Era como si esa persona hubiera desaparecido en el aire. Después de eso el tiempo pasó.
Las semanas se convirtieron en meses. La casa embrujada quedó como un recuerdo incómodo, algo de lo que ya no hablábamos mucho. Mis padres mantuvieron medidas de seguridad más estrictas por un tiempo, pero poco a poco todo volvió a la normalidad. O al menos eso parecía. Hasta que un día, al regresar de la escuela, encontré algo en mi habitación. Estaba sobre mi cama, esperándome. Era una máscara, blanca, idéntica a las que mis primos habían usado esa noche. Pero eso no fue lo que me hizo sentir que el mundo se me venía encima. En la frente de la máscara, escrito con marcador negro, estaba mi nombre. Me quedé mirándola durante varios segundos, incapaz de moverme, incapaz de entender cómo algo así era posible. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿En qué momento había estado en mi habitación? ¿Desde cuándo me estaba observando? Llamamos a la policía una vez más, pero no había mucho que pudieran hacer. Tomaron fotos, hicieron preguntas, llenaron reportes, pero no había pistas. No había señales de entrada forzada. Nada estaba fuera de lugar, excepto esa máscara. Después de eso, mis padres no volvieron a tomar riesgos. Instalaron cámaras de seguridad por toda la casa, pusieron alarmas, sensores en cada ventana, incluso en el segundo piso. Cada puerta se revisaba 2 veces antes de dormir. Durante meses no volvió a pasar nada, pero yo sí escuchaba cosas. Por las noches, golpes suaves, rasguños. A veces incluso sonidos que no podía identificar, como si alguien estuviera ahí afuera, esperando. Llegó un punto en el que tenía miedo de dormir en mi propia habitación. Dormía con la luz encendida, miraba constantemente hacia la ventana, esperando volver a ver esa figura, pero nunca volvió a aparecer. Con el tiempo crecí, me fui de esa casa, hice mi vida, intenté dejar todo eso atrás. Pero hay algo que nunca desapareció del todo. Una sensación, una duda constante. Porque nunca encontramos a esa persona, nunca supimos quién era. Y lo que más me atormenta no es que haya estado ahí afuera esa noche, es que en algún momento estuvo dentro y sabía exactamente quién era yo.